tal, familia? De nuevo me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Seguimos con nuestra serie de nuestros devocionales Cristianismo, Religión o Relación. Ahora estamos llegando al capítulo 8 del libro de Romanos. Uno de los capítulos creo que se le denomina la joya de la corona del libro de Romanos. Ahora, si el libro de Romanos fuera un anillo, el capítulo 8 sería el diamante. Es uno de los capítulos más hermosos que nos muestran. En este capítulo 8 vamos a ver varias cosas. Vamos a ver cómo Dios nos lleva a ser valientes y no tener miedo, a estar confiados en Él. Vamos a ver la provisión de Dios en nuestras vidas, a conocer al Dios proveedor. Vamos a conocer en el capítulo 8 al Dios perdonador. También vamos a conocer al Dios que no nos rechaza y que nos acepta, y al Dios que nos ama en medio de todas las tribulaciones. Es uno de los capítulos favoritos de su servidor. Y yo quiero que me acompañe a los versículos 1 y 2. En este capítulo 8, el elemento esencial y lo que vamos a aprender y que Pablo está tratando de enseñar es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el capítulo 8 se repite o se menciona 16 veces el Espíritu Santo en nosotros. Acompáñenme. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Y por qué ustedes pertenecen a Él? El poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado, dice, que lleva a la muerte. Quiero leerles este mismo versículo, capítulo 8 del libro de Romanos, en la versión 60. Algunos no los hemos aprendido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué impresionante! La pregunta aquí es para los que están en Cristo. ¿Cómo es estar en Cristo? Y la segunda pregunta que podemos tener hoy en esta mañana es: ¿qué privilegios o atributos Pablo nos está enseñando aquí a los que estamos en Cristo? Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. La palabra condenación es sentencia. Es, ¿verdad?, juicio. O sea, que no hay ninguna sentencia y ningún juicio. Si hay juicios diferentes, pero esta palabra dice no hay sentencia adversa sobre nuestras vidas. Quiero hablarte de algunos efectos de estar en Cristo. Porque muchos cristianos hoy en día, de repente cuando estamos en Cristo, nos condenamos mucho porque no hemos entendido su gracia. Y hay una serie de condenaciones. Por eso ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes le pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. El Espíritu que da vida. Cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos que aprender en la vida que hay muchas cosas que suceden, sí, pero no es porque Diosito nos castigó. ¿Ha escuchado usted esa palabra? ¿Verdad? Yo hace algún tiempo y aquí en nuestro estado de Puebla escuchamos muy seguido esa palabra. Es que Diosito los castigó, por eso les pasó eso. Es que Diosito te castigó, no hagas esto porque Diosito te va a castigar. Y vivimos, ¿verdad?, con una condenación continua
porque no hemos entendido el evangelio de la libertad. Ninguna condenación, sentencia. Los efectos de estar en Cristo, el primero es, no tenemos ni sufrimos condenación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque somos ahora su familia, somos sus hijos, no tenemos ninguna... ¿Cómo trata usted a sus hijos? O sea, ¿los condena? Cuando mis hijos eran pequeños y ellos pecaban, desobedecían, cometían travesuras o hacían algo, generalmente yo me acercaba a ellos y había una consecuencia llamada disciplina. Pero esto no los condenaba incluso o los llevaba a decir, ya no son mis hijos si haces tal o cual cosa. Aunque en muchas familias yo he escuchado que condicionan la paternidad de sus hijos de acuerdo a la obediencia. Y esto es total y absolutamente incorrecto. Dios nos dice que Él seguirá siendo nuestro Padre una vez que usted y yo le hayamos recibido como nuestro Señor y Salvador personal y que nos hayamos convertido como sus hijos. Siempre seremos sus hijos. Por lo tanto, no habrá ninguna condenación sobre nosotros. Ahora nosotros debemos de entender que ya no somos condenados. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No para los religiosos. El religioso constantemente se va a condenar. El religioso constantemente se va a enjuiciar o te va a enjuiciar. El religioso constantemente se va a autobloquear. Pero para los que están en Cristo hay buenas noticias. Segunda cosa, para los que están en Cristo están libres de la ley y de la muerte. Puedes estar en el cristianismo, hoy muchas personas están en el cristianismo, pero déjame decirte algo, no están en Cristo. Puedes asistir a una congregación, puedes estar en ministerio, pero la pregunta, ¿estás en Él? ¿Estás en Él? Porque el estar en el cristianismo no significa que estás en Él. Cuando estás en Cristo, no necesitas decir, me pasó esto porque hoy no leí la Biblia, o de seguro se enojó Diosito porque dije una mentira y entonces por eso me está castigando. No hay una condenación, cometemos pecado, pero si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? La ley, una de las cosas que hoy hace es condenarnos. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué comes tal o cual cosa? ¿Por qué te comportas así? Y muchos cristianos de repente, ¿verdad?, comieron algo que de acuerdo a la ley no era prohibido y se condenan. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque estamos libres de la ley y de la muerte. Tercero, no andamos, dice, conforme a la carne. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, dice, los ha librado del poder del pecado que lleva a muerte. En otra versión dice, del poder de la carne sobre nosotros. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuarto, andamos conforme al Espíritu. Es absurdo, ¿verdad?, que si andamos conforme al Espíritu, cuando cometamos un pecado, nos condenemos o retrocedamos. ¿Por qué? Porque entonces regresamos a la ley y la ley solo va a producir en nosotros muerte. En esta mañana, recuerde que usted y yo andamos conforme al Espíritu. Y el Espíritu da vida. Y la vida da esperanza. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.